Pasajeros en Arcadia y otros cuentos, de O. Henry. Primavera a la carte. Era un día de marzo. No empieces nunca así un cuento, lector, cuando escribas uno. Costaría concebir un comienzo peor. Carece de imaginación. Es seco, árido, mero viento probablemente. Pero en este caso resulta aceptable, porque el párrafo siguiente, el que debió haber iniciado el relato, es demasiado extravagante y absurdo para presentarlo al lector sin una preparación previa. Sara lloraba sobre el menú. Imagínese el lector una muchacha neoyorquina derramando lágrimas sobre un menú. Para comprender se permite pensar al lector que se habían acabado las langostas, o que Sara había jurado no comer helados durante la cuaresma, o que había pedido cebollas, o acababa de llegar de un matiné de Hackett, James Henry Hackett, célebre actor cómico norteamericano. Y como todas estas teorías son erróneas, permítaseme continuar el relato. El caballero que anunció que el mundo era una ostra, y él la abriría con su espada, tuvo más éxito del que se merecía. No resulta difícil abrir una ostra con una espada, pero ¿vio alguna vez el lector que alguien tratara de abrir a ese bivalvo terrestre con una máquina de escribir? ¿Le gustaría esperar a que le abrieran una docena de ostras en esa forma? Sara había logrado separar las valvas con su incómoda herramienta lo suficiente para mordisquear apenas el helado y viscoso mundo contenido en ella. Conocía tan poca taquigrafía como una novata recién graduada en esa especialidad en una escuela comercial. Por lo tanto, como no sabía escribir taquigráficamente, le resultaba imposible ingresar a la rutilante constelación de los talentos de oficina. Era una dactilógrafa que hacía copias por su cuenta y recorría la ciudad solicitando trabajo. La más soberbia y decisiva proeza que Sara llevó a cabo en su batalla contra el mundo fue el trato que hizo con el restaurante del hogar Schulenberg. Aquel establecimiento era el edificio contiguo a la vieja vivienda de ladrillo en que se alojaba. Una noche, después de haber cenado en el Schulenberg de acuerdo con su menú de 5 platos y 40 centavos, servido con la velocidad con que se tiran 5 pelotas a la cabeza del muñeco negro en una feria, Sara se llevó su menú. Estaba escrito con una letra casi ilegible que no era inglesa ni alemana, y dispuesta en forma tal que si uno no se andaba con cuidado, comenzaba con un mondadientes y un budín de arroz y terminaba con la sopa y la fecha. Al día siguiente, Sara le mostró a Schulenberg una pulcra tarjeta en la cual el menú estaba hermosamente mecanografiado. Las viandas estaban alineadas en forma tentadora bajo títulos correctos y adecuados, desde los hors d'oeuvre hasta los no nos responsabilizamos por los abrigos y los paraguas. Schulenberg se convirtió inmediatamente a aquel dogma. Antes de que Sara se marchase, había llegado de buena gana a un acuerdo con ella. La muchacha debía proporcionarle menús para las 21 mesas del restaurante, un menú nuevo para la cena de cada día y otros para el desayuno y el almuerzo siempre que sobrevinieran cambios en la comida o la pulcritud lo requiriese. A cambio de esto, Schulenberg enviaría 3 comidas diarias a la sala dormitorio de Sara con un camarero, servicial de ser posible, y le proporcionaría todas las noches un borrador escrito con lápiz de lo que el destino depararía a sus clientes al día siguiente. Aquel pacto les brindó una mutua satisfacción. Ahora, los clientes de Schulenberg sabían cómo se llamaban los platos que engullían, aunque su carácter los desconcertara en ciertas ocasiones. Y Sara tuvo alimentos durante un invierno frío y duro, algo esencial para ella. Y luego el calendario mintió y dijo que había llegado la primavera. La primavera viene cuando viene. Las glaciales nieves de enero seguían cubriendo implacablemente las calles de la ciudad. Los organillos seguían tocando en los buenos tiempos del verano, con los mismos bríos y animación de diciembre. Los hombres comenzaban a firmar pagarés a 30 días para comprar vestidos de Pascua. Los conserjes cortaban la calefacción, y cuando suceden esas cosas, uno sabe muy bien que la ciudad sigue en las garras del invierno. Una tarde, Sara tiritaba en su elegante sala dormitorio, vivienda con calefacción concienzudamente limpia,
comodidades, ver para creer. No tenía más trabajo que redactar las tarjetas con el menú de Schulenberg. La muchacha estaba sentada en su crujiente mecedora de mimbre y miraba por la ventana. El calendario de la pared le gritaba: «La primavera está aquí, Sara. La primavera ha llegado, te digo. Mírame, Sara. Las cifras lo revelan. Tú misma tienes una linda figura, Sara, una bella figura primaveral. ¿Por qué miras con tanta tristeza por la ventana?» La habitación de Sara estaba en los fondos de la casa. Por la ventana, la mecanógrafa podía ver el muro de ladrillo sin ventanas de la fábrica de cajones de la calle contigua, pero el muro era de un cristal clarísimo, y Sara estaba contemplando en realidad un verdeante sendero sombreado por cerezos y olmos y flanqueado por frambuesas y rosas cherokee. Los verdaderos presagios de la primavera son demasiado sutiles para que los perciban el ojo y el oído. Algunos necesitan el floreciente azafrán, el rutilante cornejo, la voz del azulejo, hasta una señal tan grosera como el apretón de manos de despedida del alforfón y el salsifí, para acoger en su afligido pecho a la dama de verde. Pero los hijos preferidos de la vieja tierra reciben mensajes directos y dulces de su flamante novia. Esos mensajes dicen que serán hijastros solo si prefieren serlo. En el verano anterior, Sara había ido al campo donde se había enamorado de un agricultor. Al escribir un cuento, lector, nunca retroceda de este modo. Es una torpeza y desluce el atractivo del relato. Siempre siga adelante, adelante. Sara se quedó 2 semanas en la granja de Sunnybrook. Allí aprendió a amar a Walter, el hijo del viejo granjero Franklin. A los granjeros siempre los han amado y desposado y plantado en un lapso muy breve. Pero el joven Franklin era un agricultor moderno. Tenía teléfono en su establo y podía prever con toda exactitud el efecto que la cosecha de trigo del Canadá causaría sobre las patatas plantadas entre la luna llena y la nueva. En ese sendero umbrío, flanqueado de frambuesos, Walter la cortejó y ganó. Ambos se sentaban el uno junto al otro y entretejían coronas de amargones para el cabello de Sara. Walter elogió de manera desmedida el efecto causado por los capullos amarillos sobre las trenzas castañas de la muchacha. Ella dejó allí la guirnalda y volvió a la casa con el sombrero de paja meciéndose en sus manos. Walter y Sara debían casarse en primavera. Cuando llegaran los primeros síntomas de la primavera, dijo Walter, y Sara volvió a la ciudad para teclear en su máquina de escribir. Un golpe en la puerta disipó su visión de aquel día feliz. Un camarero le había traído el borrador del menú del día siguiente, escrito a lápiz con la angulosa letra del viejo Schulenberg. Sara se sentó ante su máquina de escribir y puso una tarjeta detrás del rodillo. Era una dactilógrafa rápida. Por lo general, en 1 hora y media tenía mecanografiadas y listas las 21 tarjetas con el menú. Ese día, en el menú había más cambios que de costumbre. Las sopas eran más livianas. Los nabos habían sustituido a la carne de cerdo a las entradas, que sólo figuraba entre los asados. El gentil espíritu de la primavera impregnaba todo el menú. El cordero que poco antes daba cabriolas sobre el verdor de las colinas era explotado con la salsa que evocaba sus piruetas. La canción del salsifí, aunque no había sido reducida al silencio, estaba diminuendo con amore. La sartén permanecía inactiva detrás de las benéficas barras del asador. La lista de los pasteles había engordado, los budines más sabrosos habían desaparecido, y la salchicha en su envoltura apenas perduraba en un grato estado hipnótico con los alforfones y el dulce e infortunado arce. Los dedos de Sara bailaban como enanitos sobre un arroyo estival. Avanzaba entre los platos del menú, dándole a cada vianda su posición, calculando su longitud con ojo experto. Inmediatamente, antes de los postres, figuraba la lista de las legumbres, las zanahorias y los guisantes, los espárragos tostados, los tomates perennes y un potaje de maíz tierno con habas y las judías y las coles, y luego Sara lloraba sobre el menú. Las lágrimas surgidas de los abismos de alguna divina desesperación se acumulaban en su corazón y afluían a sus ojos. Inclinó la cabeza sobre la mesita de la máquina de escribir y el teclado tamborileó un seco acompañamiento para sus húmedos sollozos. Porque Sara no recibía carta de Walter desde hacía 2 semanas y el plato siguiente del menú eran amargones,
amargones con salsa a la italiana. Pero que el diablo se llevara la salsa. Lo importante eran los amargones, con cuyos dorados capullos Walter la había coronado su reina del amor y futura esposa. Los amargones, augurios de la primavera, dolorosa corona de su desencanto, recuerdo de sus días más felices. Señora, la desafío a sonreír mientras se somete a esta prueba. Permita que las rosas mariscal Niel que le trajo Percy la noche en que usted le entregó su corazón, le sean presentadas como ensalada con salsa francesa en un menú de Schulenberg. Si Julieta hubiese visto profanadas así sus prendas de amor, habría buscado lo antes posible las hierbas léteas del buen boticario. Pero qué maga es la primavera. Se requería enviar un mensaje en la grande y fría ciudad de piedra y hierro. No había quien lo llevara, salvo el pequeño y valeroso correo de los campos, con su abrigo verde y rústico y su aire modesto. El amargón, ese dent de lion, como lo llaman los chefs franceses, es un auténtico mercenario. Cuando está en flor, ayuda a hacer el amor entretejido en los castaños cabellos de la dama. Cuando es joven e inexperto, y no ha florecido aún, va a parar a la olla y transmite el mensaje de su dueña y señora. A poco, Sara contuvo sus lágrimas. Había que mecanografiar los menús, pero con todo, embelesada aún en el leve y dorado fulgor de su sueño con los amargones, tecleó distraídamente un rato en la máquina, mientras su mente y su corazón estaban en el sendero del prado con su joven granjero. Pero pronto volvió a las sendas rocosas de Manhattan y su máquina comenzó a traquetear y a dar saltos como el automóvil de un rompehuelgas. A las 6, el camarero le trajo la cena y se llevó las tarjetas con el menú. Al comer, Sara desechó con un suspiro el plato de amargones con su correspondiente salsa. Así como aquella oscura masa había sido transformada de alegre flor realzada por el amor en vergonzosa hortaliza, así también se habían agotado y muerto sus esperanzas estivales. El amor podrá nutrirse de sí mismo, como dice Shakespeare, pero Sara no pudo decidirse a comer los amargones que habían adornado el primer banquete espiritual del verdadero amor de su corazón. A las 7:30, el matrimonio del cuarto contiguo comenzó a reñir. El hombre de la habitación de arriba buscó el la en su flauta. El gas se debilitó un poco. 3 carros atestados de carbón empezaron a descargar, causando el único sonido del cual podría sentir celos el fonógrafo. Los gatos, sentados sobre las cercas de los fondos, se batieron en lenta retirada hacia Mukden. Esos signos le indicaron a Sara que había llegado su hora de lectura. Sacó El claustro y el hogar, The Cloister and the Hearth, 1861, conocida novela histórica inglesa de Charles Reade, el mejor de los libros que menos se vendían ese mes. Acomodó los pies sobre su baúl y comenzó a vagabundear con Gerard. Sonó el timbre de la puerta de calle. La casera atendió al llamado. Sara abandonó a Gerard y a Denis cuando habían trepado a un árbol huyendo de un oso y escuchó: «Oh, sí, usted habría hecho lo mismo». Entonces se oyó una recia voz en el vestíbulo del piso abajo y Sara se abalanceó hacia la puerta, dejando el libro en el suelo, con lo cual el oso ganó fácilmente la primera vuelta. El lector lo habrá adivinado. Sara llegó a lo alto de la escalera en el preciso momento en que subía su granjero, saltando los peldaños de 3 en 3, y la cosechaba y agavillaba en sus brazos sin dejar nada para los trilladores. «¿Por qué no me has escrito?» «¿Oh, por qué?», exclamó Sara. «Nueva York es una ciudad muy grande», dijo Walter Franklin. «Fui hace una semana a tu dirección anterior. Me enteré de que habías abandonado la casa un jueves. Eso me consoló un poco, eliminaba la posible mala suerte del viernes. Pero a pesar de eso, te busqué desde entonces mediante la policía y con otros medios». «¡Te escribí!», gritó ella. «No recibí ninguna carta. Entonces, ¿cómo me encontraste?» El joven granjero desplegó una sonrisa primaveral. «Entré esta noche a ese restaurante del hogar que está en el edificio contiguo», dijo. «Tanto me da que se sepa o no, pero te diré que me gusta algún plato de verduras a esta altura del año. Recorrí el bonito menú mecanografiado buscando algo de ese tipo. Cuando llegué debajo de la col, me levanté, tumbé la silla y aullé llamando al propietario. Él dijo dónde vivías». «Lo recuerdo», dijo Sara con un suspiro de dicha.
Después de la col estaban los amargones. Yo reconocería esa rara W mayúscula que hace tu máquina sobre la línea en cualquier lugar del mundo, dijo Franklin. Pero en la palabra amargones no figura ninguna W, dijo Sara asombrada. El joven sacó el menú del bolsillo y le señaló una línea. Sara reconoció la primera tarjeta que había mecanografiado esa tarde. Aún se distinguía el borrón radiado que una de sus lágrimas había dejado en el rincón superior de la derecha. Pero encima del lugar donde habría debido figurar el amargón, el tenaz recuerdo de sus dorados capullos había hecho que sus dedos golpearan teclas extrañas. Entre la col roja y los pimientos verdes rellenos figuraba este plato: queridísimo Walter con salsa a la italiana. De The 4 Million, 1906.